Aquí terminando esta semana con gozo, con alegría, bendiciendo la vida de cada uno de ustedes y con la lectura del libro de Lucas que ha estado maravillosa, ¿verdad? Entramos al capítulo 8 y allí el Señor continúa su ministerio itinerante en Galilea, ayudado por los discípulos, sostenido parcialmente por las mujeres piadosas. Pues no era raro que los rabinos judíos recibieran donativos de las personas que estaban agradecidas y de esas mujeres que habían recibido tantos beneficios de parte del Señor, ¿verdad? Inclusive la gente de la iglesia del Nuevo Testamento, ellos eran sostenidos gracias a los donativos de las personas que estaban agradecidos con Dios. Pero también Pablo tenía su trabajo secular, ¿verdad? Así que pues agradecemos a Dios por todas las personas que sostienen la iglesia, los que ofrendan, los que diezman, los que dan esos donativos para que podamos pagar el Zoom, para que podamos llevar la palabra a muchos lugares. Así que gracias de todo mi corazón por cada uno de los que ofrendan y de los que diezman y los que envían sus donativos. Gracias de todo mi corazón. Hoy el tema es muy importante. Oír es muy importante, pero oír no quiere decir escuchar un poco de ruidos ni escuchar un poco de balbuceos. Es abrir de verdad el corazón, porque cuando se oye la palabra de Dios, esta produce fe. Vamos a ver lo que nos dice entonces Lucas en el capítulo 8 y vamos a dejar al pastor Miguel, que él trae la palabra del verso 1 en adelante. Adelante, Miguel. Dios te bendiga. Buenos días, mis hermanos. Dios me los bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar alabando, glorificando al Señor en esta mañana. Yo quiero que me acompañes en una pequeña oración para presentar este tiempo en manos del Señor. Señor, te doy gracias en esta mañana. Honro el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Hoy declaramos que nuestros corazones se preparan como esa buena tierra, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Prepáranos para escucharte, para recibir de ti el consejo en esta mañana. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Hoy colocamos cada corazón, cada mente. Señor, llevamos cautivo todos nuestros pensamientos a ti en esta hora. Señor, y levantamos tu nombre sobre cada vida, sobre cada familia, sobre cada persona, amigo que está hoy escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como decía nuestro pastor, el libro de Lucas inicia, el libro de Lucas capítulo 8 inicia con aquellas mujeres que eh, andaban con Jesús, caminaban con Jesús cuando él andaba predicando y anunciando el evangelio. Luego de esto, conocemos de una parábola muy hermosa, que es la parábola del sembrador. Dice así la escritura en el libro de Lucas, capítulo 8, en su versículo 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la tierra, la piedra, y nacía, se secó porque no tenía humedad.
Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los que sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Las que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Gloria al Señor. Si nosotros miramos esta parábola, esta es una parábola que es la base de la predicación de las Escrituras. El Señor aquí les habla a los que no creían, a los que no tenían el Evangelio, dice la Biblia, por parábolas. Hay un propósito aquí bastante importante, y era que aquellas personas que no oían al Señor y no seguían al Señor, no entendían los grandes misterios. Y cuando los discípulos aquí le preguntan: Señor, ¿por qué nos hablas por parábola? ¿O por qué hablas por parábola? Él les decía: porque a ellos se les habla por parábola, pero a ustedes se les he revelado los misterios del reino. Aquí se inicia hablando acerca de la parábola del sembrador, y esta parábola para la gente en ese tiempo en Palestina era un cuadro o una situación que ellos conocían a menudo, porque esta gente cultivaba, labraba la tierra. Ellos sabían cómo labrar la tierra. Hoy en día nosotros conocemos poco de eso, porque en la mayoría de casos la tierra se labra con maquinaria, pero él quería representar algo típico de que se vivía cotidianamente para darles una gran enseñanza, al igual que hoy el Señor quiere enseñarnos una gran verdad a través de esta parábola. Hoy, como decía nuestro pastor, repito, vamos a hablar acerca de cómo aprender a oír la palabra de Dios. La palabra de Dios aquí la vamos a ir conociendo. La Biblia dice que el sembrador salió a sembrar. El sembrador representa al Señor Jesús. Sabemos que acerca del trigo y la cizaña, pero hay un solo sembrador, y el sembrador es el Señor Jesús. Y aquí nos encontramos con una semilla que es esparcida en los diferentes campos, en este caso en los 4 campos. El Señor Jesús es el que siembra la semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Jesús es el que siembra la semilla, y yo creo que aunque Jesús es el Rey de Gloria, Él deja, ¿cierto?, su reinado, por decirlo de alguna manera, y toma una nueva actividad en la tierra, y es la de sembrar la semilla. Estamos en el tiempo donde se está sembrando la semilla. Por muchos años, ¿cierto?, hemos escuchado
que es tiempo de recoger la semilla y que la función de la iglesia es recoger la semilla. Pero aquí esta parábola nos enseña que el Señor está sembrando la semilla. Estamos en el tiempo hoy de todavía seguir sembrando la semilla, la palabra de Dios. El campo simboliza al mundo. Y aquí no se nos está viendo o se nos está hablando de un cuadro de la situación del mundo, cómo el mundo se encuentra y cómo el corazón del hombre se encuentra frente a la semilla, cómo se comporta el campo, la tierra, frente a la semilla que nos encontramos aquí. El Señor habla que hoy se necesita muchas más personas que siembren estas semillas. Si nosotros miramos en Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38, dicen: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor hoy está necesitando que tú y yo, como iglesia, tomemos la actitud de sembrar la semilla. Ya hemos entendido que la semilla es la palabra de Dios y a nosotros se nos ha dado esa semilla para esparcirlas. Nosotros como iglesia hoy cumplimos también esa función de llevar la palabra a aquellas personas perdidas. Quiero que entendamos algo. La semilla crece, no depende de la semilla es la palabra de Dios. Lo que aquí vamos a mirar son los tipos de tierra donde va a germinar la semilla. La Biblia dice aquí que una parte de esta semilla cayó junto al camino. ¿Sí? Este junto al camino representa que la palabra de Dios cae en algunos terrenos. Aquí nos vamos a encontrar con algo que dice aquí, dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comían. ¿Qué representan aquí esas aves del cielo, los pájaros? Representa el maligno. El maligno, Satanás, siempre va a querer estropear la semilla, la palabra de Dios que cae en el corazón del hombre. La tierra junto al camino aparentemente representa a los miembros de la iglesia que son cristianos profesantes, es decir, que han expresado la palabra de Dios y conocen el evangelio, han escuchado la palabra de Dios, pero no fue la que produjo en ello fe, no produjo en ello autenticidad, sino que solo se convirtió en una palabra vacía para ellos. No produjo, no hizo nada en ello. Para los cristianos como esto, el cristianismo es una posición secundaria o suplementaria. Pertenecen a la iglesia, es como un miembro de una asociación o de un club. Están en un estado de congelación. Las personas que han recibido la palabra de Dios, pero están junto al camino, están en un estado de congelación, donde no producen fruto. Cayó la semilla, se les predicó el evangelio, se les habló del reino, pero están en un estado quieto, no hacen nada, parece que perteneciesen a un club. Recuerda que depende es del tipo de tierra donde cae la semilla. Y vamos a encontrarnos con otro tipo de tierra, y es los pedregales.
Aquí la palabra dice en el 6, y otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Estas personas del terreno pedregoso pertenecen al extremo opuesto del primer grupo, que estaban junto al camino, oyentes a quienes el diablo había arrebatado la palabra sembrada. En este grupo o en este segundo grupo, la naturaleza carnal o física es la culpable. En vez de encontrarse en estado de congelación, estos son afectuosos, emotivos, prontos a derramar lágrimas y que se conmueven mucho. Y estas personas reciben la palabra, son introvertidos y usted los puede ver y producen mucho ruido. Parecen un cohete en proceso de lanzamiento porque hacen mucho ruido y usted los ve que aman al Señor y hacen mucho ruido, pero lamentablemente cuando viene la aflicción, cuando viene el momento difícil, ahogan la semilla, ahogan la palabra que ha sido engendrada en ellos y se apartan y permiten que esa semilla no produzca fruto. Y estos tipos de tierra, el Señor nos ha mandado, el Señor nos mandó a la iglesia a definir qué persona es, qué tipo de tierra es. Nosotros debemos esparcir la palabra, debemos llevar la palabra, aun cuando entendemos que no todas las personas que nos escuchan y que nos están oyendo van a hacer caso a la palabra del Señor. Hay otro tipo de tierra y es los espinos. ¿Sí? Aquí dice que otra parte en el versículo 7 cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Estas personas, el mundo las satura, excluyendo a la palabra de Dios. Aparecen las preocupaciones. Algunas veces se trata de la pobreza, otras del carácter engañoso de las riquezas. Resulta interesante que personas de los dos extremos del aspecto social, tanto de la pobreza o con gran prosperidad, son más difíciles de alcanzar para Cristo. Conocemos a muchas personas que por la preocupación de la pobreza no se acercan a Dios porque creen que Dios no va a tener misericordia con ellos. Y hay otras personas en el lado opuesto que creen que no necesitan al Señor. Y estas personas reciben la palabra, pero ahogados por las riquezas, por los afanes y por todo este tema, la semilla se ahoga, no produce fruto. Les repito nuevamente, no depende de la semilla, porque la semilla produce fruto. Esta semilla que nosotros esparcimos es una semilla muy buena, es una excelente semilla. El problema radica en el tipo de tierra que recibe la semilla. Gloria al Señor. Estos espinos, estas personas o estos tres tipos de tierra representan a tres tipos de creyentes, pero no se refiere en lo absoluto a verdaderos creyentes. Son personas que han escuchado la palabra de Dios y solo han profesado recibirla. Es decir, han expresado verbalmente cierta adhesión a los principios cristianos. Sería conveniente examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos realmente en la fe cristiana. A ver cómo nos comportamos frente a la palabra. Es bueno hacer un autoanálisis. ¿Cómo estamos recibiendo realmente la palabra de Dios? Si cuando llegan los problemas ahogamos la palabra, cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, la palabra se ahoga o nosotros hacemos parte del último grupo o la última tierra que nos habla aquí la palabra, el versículo 8, y dice, otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno.
Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, que oiga. Gloria al Señor. Estas son las personas que reciben la palabra de Dios y la comprenden. Algunos dan muchos frutos, como espigas que solo dieron 30 granos por semillas, pero otros llegaron a producir hasta 100 granos por semilla. Tiene que haber una comprensión de la palabra de Dios. En el libro de los Hechos se nos habla del funcionario del etíope que estaba leyendo la palabra pero no entendía, aunque quería comprenderla. Aquí nosotros podemos ver al etíope y nos da una figura acerca de lo que se refiere al buen campo que recibe la semilla y produce fruto. Cierto, este hombre dice la palabra que estaba leyendo la escritura, pero no la entendía. Pero cuando Felipe le habla acerca de la palabra de Dios, de una vez reaccionó y dijo, ¿qué impide ser bautizado? Hoy encontramos a muchas personas así, que reciben la palabra y esta palabra produce fruto y desean buscar al Señor y llaman al Señor. Mis hermanos, es necesario seguir haciendo la tarea, porque hay muchas personas allá afuera que son una buena tierra para cultivar y para producir. Así que el Espíritu de Dios colocó a Felipe en su camino, quien se subió al carro en el que viajaba el etíope y le explicó el significado de la palabra, aclarándole que aquel del que había sido llevado como oveja al matadero era el Señor Jesucristo, quien fue herido a causa de nuestra rebeldía y atormentado a causa de nuestras maldades. Y aquel funcionario etíope creyó y recibió a Cristo. En aquella ocasión, Felipe estaba sembrando la semilla de la palabra de Dios. Es una situación propia del reino de los cielos, ya que se revela que el sembrador, el Señor Jesucristo, está sembrando la simiente de la palabra en el mundo y el Espíritu Santo la aplica en los corazones de aquellos que desean creer. Es lamentable y a veces muchos se frustran porque le hablan a muchas personas. Pero aquí estamos viendo que son 4 terrenos, 4 tipos de tierra. Es decir, que probablemente si nosotros dividimos esto en el 100%, el 25%, haciendo así, especulando, escucharán la palabra de Dios y la palabra de Dios producirá fruto. El otro porcentaje quizás reciba la palabra, tome la palabra, algunos la reciben gozosos, pero no caminarán en esa palabra. Pero la tarea de nosotros, mis hermanos, es hablar acerca de la palabra, enseñar, mostrarle a la gente la necesidad de que necesitan al Señor. Por eso la Biblia aquí dice, en este versículo, que el Señor decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Es necesario que las personas que hoy escuchan esta palabra, oigan. Si usted tiene oído para oír, oiga lo que el Señor quiere decirle. En esta parábola del sembrador vemos lo que podría calificarse como las condiciones del reino de los cielos. Es decir, que esta parábola presenta la presente autoridad de Dios sobre la tierra, mientras Él llama a un pueblo alrededor de su nombre. Y Dios está llevando a cabo hoy su programa por medio de la iglesia. El organismo llamado, compuesto por todos los creyentes verdaderos. En consecuencia, el reino de los cielos en la actualidad se encuentra en una condición en la que Dios está realizando su programa, atraer a los seres humanos hacia el conocimiento y experiencia personal de la salvación en Cristo. Hoy esa es la tarea. No podemos dejar de hacer la tarea y nosotros hacernos un autoexamen y definir si estamos recibiendo la palabra de Dios correctamente o no lo estamos haciendo. Gloria al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias
porque tú has sido fiel y bueno para con nosotros. Gracias porque creemos que todos los que estamos aquí somos una buena tierra y vamos a producir unos al 30, otros al 70 y otros al 100 por uno. El Señor quiere que hoy produzcamos un fruto agradable que honre y bendiga el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi pastor. Gloria a Dios. Muchas gracias, Pastor Miguel. Cuando estaba leyendo yo esta parábola, mm, yo veo es que Jesús no se deja impresionar por las grandes multitudes. Había mucha gente que le seguía, pero él sabía que la mayoría de ellos realmente no oía la palabra ni la recibía de corazón. Por eso Jesús les contó esta parábola también para animar a los discípulos en su futuro ministerio y para animarnos hoy. Yo quiero animar a los pastores, a los líderes, a las personas que están aquí. Tal vez usted dirá tanta enseñanza, tanta predicación, tanto sacrificio. No se preocupe. Tire la palabra. Pero antes de tirarla, también aquí hay una enseñanza. Ore por los corazones que la van a recibir. Porque la tierra es el corazón de cada persona que lo va a recibir. Bueno, y entienda esto, si usted ha escuchado la palabra, es oír y proclamarla. El que oye, la cuenta. El que oye, la predica. Y el que oye la palabra, la obedece. ¿Cómo sé yo de todos los que están aquí en este grupo, casi 80 hemos llegado en este año, que usted realmente me está oyendo, que nos está escuchando? Porque usted lo que escucha, lo predica. Pero también que usted lo que escucha, lo practica, que usted obedece la palabra de Dios. Esa es la parábola. ¿Qué tipo de corazón está recibiendo la palabra? Mis queridos pastores, no se desalienten. Ustedes líderes, no se desalienten. Sigan tirando la semilla. La semilla no es el problema, como dijo Pastor Miguel. Los sembradores son los que escasean, pero usted está siendo llamado para sembrar. Que di la palabra, que oré y que vea que eso no me copia, no. Tranquilo. No toda la semilla va a dar fruto, pero la que da fruto que permanece. No por el problema de la semilla, sino por el corazón de quien la recibe. Ahora el reto tuyo para este fin de semana es: escucho la palabra, la predico. Escucho la palabra y la practico. ¿De acuerdo? Espero que un 25% por lo menos de los que están aquí produzcan fruto al 100 por 1 para la gloria de su nombre. No olviden congregarse. Busquen una iglesia. Casi todos ustedes tienen sus pastores. Busquen la iglesia, alaben a Dios, adoren. ¿Por qué negocias el domingo? No lo negocies. Póngale al Señor el primer lugar. Y yo me gocé y me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Alabado el nombre del Señor para siempre. Déjeme orar por usted para este fin de semana. Y ore conmigo, también bendíganos, por favor, todos unos a otros. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos nuestras manos para bendecir primero tu nombre. Y gracias porque mis manos son manos de bendición. Y yo bendigo a cada uno de ustedes. Los hemos bendecido con la palabra. Pero ahora bendecimos esa semilla para que produzca fruto. Y que nada la ahogue. Que nada haga que esta semilla se muera. Que las aves del cielo no se lleven esta palabra, sino que esta palabra produzca fruto
y transforme tu vida al punto de que tu vida demuestre realmente que el Señor sembró una buena semilla en ti. La gloria es del Señor. Bendito fin de semana para ustedes. Bendigo tu vida, tu familia y bendigo el tiempo en que podemos alabar el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. Si el Señor lo permite, nos vemos el lunes en esta misma hora. Un abracito, bendiciones para todos.